¿Escuchas ese murmullo? No es el viento. Es la voz de una leyenda que espera ser revelada. El misterio de Roanoke, colonia perdida. 1. 587-1590. Si entraras en una aldea y descubrieras que más de 100 personas se desvanecieron sin dejar un solo cuerpo, ¿confiarías en lo que ven tus ojos o en lo que te susurra el silencio? Escucha, el viento que golpea la costa de isla de Roanoke no es suave. Arrastra arena, sal y el olor húmedo de madera envejecida. Las dunas crujen bajo el peso de pasos invisibles y el bosque cercano, retorcido, de troncos oscuros y hojas densas, parece guardar secretos en cada sombra. Corre el año de 1590. Pero antes, retrocede conmigo. Imagina el verano de 1587. El calor se adhiere a la piel como una segunda capa. Los insectos zumban sin tregua. Las aguas poco profundas del estrecho, conocido como el Albemarle Sound, reflejan un cielo pesado, casi metálico. Allí, 15 colonos ingleses intentan levantar algo más que casas. Intentan plantar un futuro. Entre ellos camina una figura que no encaja del todo en el paisaje, John White. De rostro curtido, barba recortada y mirada que calcula más de lo que expresa, White observa cada detalle, la dirección del viento, la calidad del suelo, el comportamiento de los pueblos indígenas cercanos. No es solo un líder, es un cartógrafo, un hombre que dibuja el mundo. Aunque éste se le resista, a unos metros, una mujer sostiene a un bebé recién nacido, Virginia Dare. Su llanto rompe la monotonía del bosque. Es un sonido frágil, pero también una declaración. Inglaterra ya tiene sangre nacida en este nuevo mundo. ¿Lo sientes? Esa mezcla de esperanza y peligro. Las casas que construyen no son elegantes. Son estructuras de madera áspera, con techos de paja mal ajustados. El humo de las hogueras se cuela en la ropa, en el cabello, en la garganta. Huele a supervivencia y a desgaste, porque algo no encaja. Las provisiones disminuyen más rápido de lo previsto. El maíz no siempre crece como esperan. Las relaciones con los pueblos locales oscilan entre la ayuda cautelosa y la tensión latente. Cada noche los colonos escuchan sonidos desde el bosque, ramas que se quiebran, pasos que se detienen cuando alguien se acerca. ¿Son animales o vigilancia? White lo sabe. Si no consigue ayuda, la colonia no resistirá. Y así toma una decisión que define todo lo que vendrá. Regresar a Inglaterra. No es una despedida sencilla. Promete volver rápido. Promete provisiones. Promete seguridad. Pero en su mirada hay una grieta. Sabe que deja atrás a su propia hija y a su nieta recién nacida. El barco parte. Las velas se tensan. La costa se vuelve una línea borrosa. Y entonces, el tiempo se rompe. La guerra contra España, la amenaza de la Armada Invencible, consume barcos, recursos, atención. Los años pasan, no semanas. No meses, años, 3. Cuando finalmente White logra regresar en agosto de 1590, el aire no ha cambiado, el viento sigue siendo salado, el bosque sigue siendo denso, pero algo está mal. No hay humo, no hay voces, no hay movimiento, solo estructuras vacías, como esqueletos de lo que alguna vez fue vida. White pisa la arena con cautela. Cada paso suena demasiado fuerte, demasiado solo. Las casas siguen en pie, pero desmanteladas, no destruidas, no quemadas, desarmadas, como si alguien hubiera decidido irse, con tiempo. Y entonces lo ve, tallado en la madera de un poste, con cortes firmes, deliberados. Croatoan. No hay sangre, no hay cuerpos, no hay señales de lucha. ¿Te das cuenta de lo que eso implica? Si hubieran sido atacados, había una instrucción clara: dejar una cruz de Malta como señal de peligro. Pero no hay cruz, solo esa palabra. White recorre el lugar con desesperación contenida. Sus manos tiemblan al tocar las superficies. Busca huellas, restos, cualquier indicio de su familia.
Nada, solo el eco del viento, y esa palabra que parece más un mensaje que una pista. Croatoan, ¿un destino o una advertencia? Y justo cuando White intenta descifrarlo, una ráfaga más fuerte atraviesa el asentamiento vacío, haciendo crujir una puerta que no debería moverse, como si algo o alguien acabara de entrar. ¿Quién o qué dejó realmente ese mensaje? ¿Escuchaste ese crujido o fue tu mente intentando llenar el vacío? Permanece ahí en medio del asentamiento abandonado. No te muevas todavía. El viento vuelve a empujar la puerta, esta vez con más fuerza. La madera golpea el marco con un sonido seco, rítmico, casi insistente. Y John White se acerca, midiendo cada paso como si el suelo pudiera ceder bajo él. Empuja la puerta. Dentro, el aire está estancado. Huele a humedad, a fibras podridas, a un rastro tenue de humo antiguo que se niega a desaparecer del todo. La luz entra en franjas delgadas, filtrándose por rendijas mal selladas, polvo suspendido. Silencio espeso, pero no es un silencio vacío, es un silencio interrumpido. Observa, las mesas no están volcadas, no hay señales de saqueo violento. Las herramientas no están dispersas, sino ausentes, como si hubieran sido recogidas con intención, como si alguien hubiera decidido, nos vamos y nos llevamos lo necesario. White pasa los dedos por una superficie de madera. Hay marcas, surcos finos, repetidos, cuchillos, uso constante. ¿O nerviosismo? Ahora escucha con atención. Un sonido leve, como tela rozando madera. White gira. Nada. Pero su respiración se acelera. No por lo que ve, sino por lo que no ve. Sale de la casa y continúa su recorrido. El asentamiento no está destruido, está desmontado. Las cercas han sido retiradas cuidadosamente. Algunos postes ya no están donde deberían. Las estructuras parecen reducidas a lo esencial, como si el lugar hubiera sido desarmado pieza por pieza. ¿Te parece el comportamiento de personas que huyen o de personas que planean? A unos metros encuentra otra marca. En la corteza de un árbol apenas visible, erosionada por el tiempo y la sal. Crow, no la palabra completa, solo el inicio. White cierra los ojos un instante. Su mente intenta ordenar lo que tiene enfrente. Croatoan. Ese nombre no es desconocido. Hace referencia a una isla al sur, hoy conocida como Isla Hatteras, hogar de un grupo indígena con el que habían tenido contacto previo. No enemigos declarados, no aliados absolutos, algo intermedio, frágil pero funcional. ¿Podría ser tan simple? ¿Una migración? Pero si fue una migración, ¿por qué no dejar un mensaje más claro? ¿Por qué no esperar? ¿Por qué desmontar todo? White sale del asentamiento y avanza hacia la empalizada que alguna vez protegió el perímetro. El camino está cubierto de maleza incipiente. No han pasado décadas, pero tampoco días. 3 años. 3 años bastan para que la naturaleza reclame lo suyo. Se arrodilla, examina el suelo, busca huellas, nada definido. El terreno arenoso y las lluvias han borrado cualquier rastro de dirección. Es como si la tierra misma hubiera decidido guardar el secreto. Entonces ocurre algo, un sonido lejano. No es el viento, no es un animal, es un golpe, seco, irregular. White levanta la cabeza. Mira hacia el bosque, silencio. Otra vez, golpe. ¿Lo oyes? No viene del mar. Viene de entre los árboles. White duda, y esa duda dice mucho de él. No es un cobarde, pero tampoco es un necio. Sabe que este territorio no le pertenece, que cada paso hacia el interior es una negociación invisible con algo que no comprende del todo, pero también sabe otra cosa. Su familia podría estar ahí dentro. Camina. El bosque cambia la luz. Todo se vuelve más oscuro, más denso.
Las ramas filtran el sol hasta convertirlo en manchas irregulares sobre el suelo. El aire es más frío, más húmedo. El olor cambia. Tierra, hojas en descomposición, vida escondida. Cada paso produce un crujido. Cada crujido parece responder con otro. Más adelante, es eco o compañía. White se detiene. El sonido vuelve. Golpe, esta vez más claro. Como madera contra madera. Como alguien trabajando. O alguien enviando una señal. White entrecierra los ojos intentando enfocar entre los troncos. Y entonces, por un instante, ve algo. Una figura, lejana, inmóvil, observándolo. Parpadea. La figura ya no está. El bosque vuelve a cerrarse sobre sí mismo, como si nunca hubiera revelado nada. White retrocede un paso. Su respiración es más rápida ahora. Y no por miedo puro, sino por la certeza de que no está solo. Nunca lo estuvo. Y en ese momento una idea empieza a formarse en su mente, una que no había querido considerar. ¿Y si Croatoan no fue escrito por colonos desesperados, sino por alguien que quería que él creyera? ¿Exactamente eso? El viento atraviesa los árboles, produciendo un susurro largo, casi humano. Y entre ese susurro parece surgir una palabra incompleta. Croa, ¿quién sigue ahí? Esperando que alguien entienda el mensaje. ¿Y si esa figura que viste no estaba huyendo de ti, sino guiándote hacia algo que no deberías encontrar? No avances demasiado rápido. El bosque de la isla de Roanoke no se deja recorrer como un camino abierto. Aquí cada paso exige atención. Las raíces sobresalen como trampas naturales. Las ramas bajas obligan a inclinar la cabeza. La luz ya casi no ayuda. John White se detiene otra vez. Escucha, ese golpe ya no suena como antes. Ahora tiene ritmo. 1. Pausa. 2 seguidos. Pausa larga. ¿Es una señal? ¿Un código? ¿O simplemente el eco de algo que no entiendes todavía? White intenta recordar. En sus viajes previos, en sus encuentros con pueblos indígenas, había observado patrones, formas de comunicación que no siempre dependían de palabras, golpes, marcas, señales en árboles, lenguajes que no necesitaban traducción, solo interpretación. Pero esto no encaja del todo. Avanza con cautela y entonces lo encuentra, un claro, pequeño, irregular, rodeado de troncos inclinados como si el propio bosque intentara ocultarlo. En el centro, algo sobresale de la tierra. Madera, no natural, tallada. White se acerca. Es un poste. No es parte de una casa. No es un resto arrastrado. Está clavado con intención. Y en su superficie hay marcas, muchas, no solo una palabra, no solo Croatoan. Más abajo, casi borradas por la intemperie, aparecen líneas, símbolos, intentos de letras, algunas en inglés, otras irreconocibles. Como si varias manos hubieran usado ese mismo punto para dejar mensajes o advertencias. White pasa la mano por la madera. Siente las hendiduras. Algunas son profundas, firmes, otras temblorosas, como si quien las hizo no estuviera seguro o estuviera apurado, o peor aún, asustado. Inclina la cabeza, intentando descifrar una de las marcas más bajas. Parece una palabra incompleta. Dar. Se detiene. Su pulso cambia. Dare. ¿Virginia Dare? El nombre queda suspendido en su mente como una herida abierta, pero no hay continuación. Solo ese inicio, interrumpido. Un sonido rompe el momento. Más cerca ahora, un paso, no adelante, atrás. White se gira de golpe. Nada, pero esta vez no duda. Alguien está ahí. Lo sabe, lo siente en la forma en que el aire cambia, en cómo el bosque parece contener la respiración, en cómo el silencio deja de ser neutral y se vuelve expectante. White retrocede lentamente hacia el claro. No quiere perder de vista el poste,
No quiere darle la espalda a lo único que parece una pista. Y entonces lo escucha, una voz, no clara, no completa, pero inconfundiblemente humana. Un susurro arrastrado por el viento. White se queda inmóvil. Ese nombre, su nombre. ¿Quién podría pronunciarlo aquí? ¿Un colono? ¿Alguien de su gente que sobrevivió o algo que aprendió a imitar? El susurro no se repite, pero el bosque responde. Hojas que se mueven sin viento suficiente, ramas que crujen sin peso visible y, por un instante breve, apenas perceptible, una silueta entre los árboles, más definida que antes, más cercana, no corre, no se esconde, observa. White da un paso hacia ella, la figura se mueve, no hacia atrás, hacia un lado, como invitándolo a seguir. ¿Lo harías tú? ¿Seguirías a algo que no se muestra, pero que sabe tu nombre? White lo hace, porque necesita respuestas. Porque cada segundo que pasa sin saber qué ocurrió con su hija y su nieta es una carga que no puede sostener. Avanza. La figura se desliza entre los árboles, siempre a la misma distancia. Nunca completamente visible, nunca completamente ausente. El bosque cambia otra vez. El terreno desciende levemente. El aire se vuelve más húmedo. Un olor distinto aparece. Agua estancada. Un arroyo. White lo reconoce. No es grande, pero es constante. Un hilo de agua que serpentea entre raíces y piedras oscuras. Recuerda haberlo visto en sus primeros mapas. Un punto menor, pero estable. Y ahí, en la orilla, hay algo más. Algo que no estaba antes. Algo que no pertenece al bosque. White se detiene. La figura ya no está, pero lo que ha dejado atrás es mucho más perturbador, porque junto al agua, clavado en el barro húmedo, hay un objeto, pequeño, cubierto de suciedad, pero inconfundible, un juguete, tallado a mano, de madera, con forma humana, y en su superficie, apenas visible, una inicial. Bui. White no necesita leer más. El aire se vuelve pesado. El tiempo se contrae. Porque si ese objeto llegó hasta aquí, entonces alguien lo trajo. Y si alguien lo trajo, ¿por qué dejarlo justo donde él pudiera encontrarlo? El agua corre lentamente, casi en silencio, y por un instante parece arrastrar otra cosa, una palabra, una más, que no viene del viento, ni del bosque, sino de más lejos, del sur. Croatoan. ¿Es un destino o una trampa cuidadosamente señalada? ¿Aceptaría seguir una pista que parece demasiado perfecta, sabiendo que alguien en algún momento decidió dejarla exactamente donde tú la encontrarías? No apartes la vista del arroyo. El agua avanza lenta, espesa, cargando hojas, pequeños insectos, fragmentos de corteza. Refleja un cielo fragmentado por ramas, como si el mundo estuviera roto en pedazos. John White permanece inmóvil unos segundos más, con el pequeño muñeco aún en la mano. Lo limpia con el pulgar. La madera está erosionada, pero no tanto como debería tras 3 años expuesta. Eso significa algo. Alguien lo colocó ahí, no hace tanto. ¿Días? ¿Semanas? No 3 años. White levanta la vista hacia el sur, Croatoan. La referencia vuelve a su mente con más fuerza ahora. La isla que conocía, hogar de un grupo indígena con el que había intercambiado gestos de confianza y silencios tensos. Un lugar donde, en teoría, los colonos podrían haber encontrado refugio. Pero algo no encaja. Si todos se trasladaron, ¿por qué dejar señales dispersas? ¿Por qué no un rastro claro, continuo? ¿Por qué fragmentar el mensaje? White guarda el muñeco en su cinturón, no como recuerdo, sino como prueba, como una pieza en un rompecabezas que alguien parece haber diseñado para él. Se levanta, y entonces lo decide. No regresará aún al barco, va a seguir la pista. El camino hacia el sur no es directo,
No hay senderos marcados, solo intuición, memoria y la vaga orientación del sol filtrándose entre las copas. El terreno cambia, más húmedo, más blando. Las botas se hunden ligeramente en zonas donde el agua se acumula. El aire también cambia, más denso, más cálido, y con él un olor distinto, humo. White se detiene en seco. ¿Lo percibes? No es el humo viejo de las casas abandonadas. Este es más reciente, más vivo, más cercano, pero no ve columnas elevándose. No hay fogatas visibles. Solo ese rastro en el aire, como si alguien hubiera encendido algo y luego lo hubiera ocultado. Avanza con más cuidado. Cada paso es más lento ahora, cada sonido más significativo. Un ave rompe el silencio con un grito agudo y se aleja. Algo se mueve entre los arbustos. White gira, pero no alcanza a ver qué fue. Sus manos ya no están relajadas. Una sujeta el cuchillo, la otra aparta ramas con precisión contenida. El bosque empieza a abrirse, no en un claro completo, pero sí en un espacio donde los árboles se separan lo suficiente como para dejar ver más allá. Y ahí algo aparece. No es una aldea, no es una construcción completa. Son restos, estructuras bajas, hechas con una mezcla de madera inglesa y técnicas que White no reconoce del todo. Techos más inclinados, soportes distintos, no improvisados, adaptados, se acerca. Las examina. Algunas maderas son claramente recicladas de la colonia original. Otras, no. ¿Fueron construidas después de la desaparición o durante una transición? En el suelo hay objetos. Fragmentos de cerámica, una hebilla de metal, un trozo de tela. White se agacha, toma la tela, la reconoce, no por el diseño, sino por el desgaste. Es europea, pero está remendada con fibras vegetales locales. No es abandono, es adaptación, y entonces lo entiende, parcialmente. No todos murieron de inmediato, no todos fueron atacados, algunos vivieron. Se integraron, se transformaron, pero la pregunta se vuelve más incómoda. ¿Lo hicieron por elección o por necesidad? Un sonido interrumpe sus pensamientos, más cerca que antes. Pasos, definitivamente pasos, no erráticos, no ocultos, firmes. White se pone de pie lentamente, no huye, no avanza, espera, y entonces, por primera vez, alguien aparece sin desvanecerse. Una figura emerge entre los árboles, humana, delgada, de postura recta pero cautelosa. La piel más oscura de lo que White recuerda en su gente, el cabello, largo, parcialmente recogido. La vestimenta, una mezcla extraña, tejidos indígenas y restos de ropa europea. Pero lo más inquietante son los ojos. No muestran sorpresa, no muestran miedo, muestran reconocimiento. La figura se detiene a varios metros, inclina ligeramente la cabeza y habla, con voz baja, pero clara, en inglés. Llegaste tarde. White no responde de inmediato, porque esa voz no suena extranjera, suena familiar, demasiado. El viento sopla entre ambos, nadie más se mueve, y en ese silencio cargado, la pregunta se instala, inevitable. ¿Quién ha estado viviendo aquí todos estos años y por qué decidió mostrarse justo ahora? ¿Reconocerías a alguien que el tiempo ha cambiado, incluso si su voz aún conserva algo que te pertenece? El aire se tensa entre los árboles. No es un silencio vacío, es un silencio que espera una decisión. John White mantiene la mirada fija en la figura. Sus dedos no sueltan el cuchillo, pero tampoco lo levantan. Sabe que cualquier gesto en falso puede romper algo frágil o activar algo irreversible. La figura da un paso al frente. La luz, filtrada por las hojas,
Dibuja su rostro en fragmentos. Hay rasgos que White reconoce. La estructura del pómulo, la forma de la mandíbula, pero transformados, endurecidos, adaptados a un entorno que no perdona. La piel muestra cicatrices finas, líneas que hablan de años de exposición, de sol, de insectos, de supervivencia. Pero los ojos no han cambiado tanto. Llegaste tarde, repite, esta vez con menos distancia en la voz. White traga saliva. ¿Quién eres?, pregunta finalmente. La figura no responde de inmediato. Inclina la cabeza como si evaluara si esa pregunta merece una respuesta simple o ninguna. Luego, con una exhalación leve, alguien que esperó. El viento sopla moviendo las hojas. Un susurro constante que parece cubrir lo que no se dice. White da un paso adelante. Mi gente, empieza, pero la voz se le quiebra apenas. ¿Mi familia? La figura lo observa con algo que no es compasión. Tampoco es frialdad. Es conocimiento. Tu gente dejó de ser solo tu gente hace mucho. Responde. Esa frase cae como una piedra. White frunce el ceño. Eso no responde nada. Responde más de lo que estás dispuesto a aceptar. Un silencio breve, tenso. White cambia de estrategia. La palabra dice, Croatoan. ¿Fueron a Isla Hatteras? La figura sonríe, no con burla, con algo más complejo. Algunos. ¿Y los demás? La respuesta no llega de inmediato. La figura mira hacia el bosque, como si buscara algo entre los troncos, o como si recordara. Se dividieron, dice al fin. No todos querían lo mismo, no todos confiaban en las mismas manos. White siente cómo esa información abre más preguntas de las que cierra. ¿Hubo ataques? La figura lo mira directamente. Hubo hambre, la palabra pesa más que cualquier otra. Hubo enfermedades, continúa. Hubo decisiones que no se pueden deshacer. White aprieta la mandíbula. Eso no explica por qué no dejaron una señal clara, un mensaje completo. La figura da otro paso. Ahora está lo suficientemente cerca como para que White note detalles más finos. Una cicatriz que cruza la ceja, el leve temblor en la mano izquierda, una cadena hecha con materiales mixtos y en ella algo colgando. Un fragmento de metal. White lo reconoce. Es parte de un broche inglés, de la colonia. Dejamos señales, dice la figura tocando la cadena. Pero no todas eran para ti. Esa frase lo descoloca. ¿Para quién entonces? La figura no responde. En su lugar hace un gesto leve con la cabeza, como invitándolo a mirar alrededor. White lo hace, y entonces lo ve. No estaba ahí antes, o tal vez sí, pero no lo había percibido. Entre los árboles, a distintas distancias, hay más figuras, inmóviles, observando. No se acercan, no huyen, solo están. Algunas llevan ropa similar a la de la primera figura, mezcla de tejidos locales y restos europeos. Otras no. Algunas son claramente indígenas, otras no tanto. Una mezcla, una transición. Una evidencia viva de algo que no fue una desaparición repentina, sino un proceso. White siente cómo el aire se vuelve más pesado. ¿Cuántos? Empieza. Suficientes, responde la figura. ¿Y Virginia? La pregunta sale sin filtro, sin preparación. Por primera vez la figura duda. No mucho, pero lo suficiente. Mira hacia el suelo, luego hacia el arroyo, a lo lejos, y finalmente de nuevo a White. Ese nombre, dice lentamente, todavía se pronuncia aquí. No es una respuesta, pero tampoco es una negación. White da un paso más, ahora con urgencia. Necesito saber si está viva. La figura lo observa con una intensidad nueva. Necesitas saber muchas cosas, responde, pero no todas te pertenecen ya. El viento cambia, más fuerte, más frío. Las hojas se agitan con más violencia. Y entre ese movimiento, algo más ocurre.
Una de las figuras del fondo desaparece, no corre, no se aleja, simplemente ya no está donde estaba. White parpadea, se movió o se desvaneció. La figura frente a él lo nota. No todos quieren ser vistos, dice. Pero tú sí, responde White. Un silencio breve. Yo quiero que entiendas, corrige. White aprieta el muñeco de madera dentro de su cinturón. Entonces explícame. La figura lo mira unos segundos más, como si midiera cuánto puede decir sin romper algo mayor. Y luego, con una voz más baja, casi un susurro, Croatoan no es solo un lugar. El viento se detiene por un instante, como si el bosque mismo escuchara. Es lo que pasa cuando decides no regresar. White frunce el ceño. ¿No regresar a dónde? La figura da un paso atrás. Las sombras vuelven a cubrir parcialmente su rostro, y su siguiente frase no responde. Complica a lo que eras. Un crujido seco rompe el momento. Más cerca, más brusco, y esta vez no suena como el bosque, suena como algo que se acerca sin cuidado, rápido, demasiado rápido. Las figuras entre los árboles cambian su postura. La figura frente a White gira la cabeza, alerta. Y en ese instante entiendes algo antes que él. No todos los que habitan este lugar comparten la misma historia, ni las mismas intenciones. Que acaba de entrar al bosque, que incluso ellos no esperaban. ¿Escuchas cómo cambió el ritmo del bosque? No es imaginación. Algo ha roto el acuerdo silencioso que mantenía todo en equilibrio. El primer sonido llega como un desgarro. Ramas quebrándose sin cuidado, pisadas que no intentan ocultarse, respiración pesada. John White reacciona por instinto, gira el cuerpo, baja el centro de gravedad, busca con la mirada una salida que no lo deje expuesto, pero el claro ya no es el mismo. Las figuras entre los árboles, esas presencias que lo observaban, han cambiado de posición, más tensas, más listas. La figura frente a él levanta una mano, no hacia White, hacia el bosque. Un gesto breve, pero suficiente. Algunas de las siluetas desaparecen entre los troncos con una velocidad controlada, como si siguieran una coreografía ensayada durante años. Otras se quedan, pero ya no miran a White. Miran hacia donde viene el ruido. Escucha, un jadeo, más cerca, un golpe contra el suelo. Algo cae, y se levanta de inmediato. White entrecierra los ojos, y entonces lo ve. Un hombre, pero apenas. La ropa, restos de tela europea, cuelga de su cuerpo en tiras sucias. La piel está marcada por heridas viejas y recientes. Sus manos, arañadas como si hubiera intentado escalar algo sin éxito. Sus ojos, ahí está la diferencia. No miran como los de las otras figuras, no reconocen, no evalúan, buscan desesperadamente. No, murmura, casi sin voz, avanzando de forma errática. No más. White da un paso hacia él. Llama. ¿Eres de la colonia? El hombre se detiene, lentamente, demasiado lentamente. Levanta la cabeza. Sus ojos encuentran a White, y por un segundo, algo cambia. Un destello. Reconocimiento. White, dice con la voz quebrada. El nombre sale como un recuerdo que se resiste a morir. White siente un golpe en el pecho. ¿Quién eres?, pregunta, avanzando otro paso. El hombre abre la boca, pero no responde. Su cuerpo tiembla, no de frío, de algo más profundo. La figura junto a White se mueve. Rápida, se interpone entre ambos. No te acerques más, dice firme. White frunce el ceño. Me conoce, te recuerda, corrige. No es lo mismo. El hombre emite un sonido extraño. No es una palabra, no es un grito, es una mezcla. Como si su garganta ya no supiera elegir entre hablar o romperse.
Se lleva las manos a la cabeza. No más nombres, susurra. No más. Y entonces ocurre. Se gira bruscamente, mira hacia los árboles y grita, un grito largo, desgarrado, que no busca ayuda, sino advertir. Las figuras entre los árboles responden, no con voces, con movimiento. Más sombras aparecen, más de las que White había contado. Algunas se desplazan hacia el hombre, otras se alejan. Como si el bosque se estuviera reorganizando en dos direcciones opuestas. White mira a la figura frente a él. ¿Qué le pasó? La respuesta llega sin adornos. Se quedó entre dos decisiones. El hombre empieza a reír, pero no es una risa humana, es irregular, cortada, se transforma en tos, luego en jadeo. No fuimos todos a Isla Hatteras, dice de pronto como si una parte de su mente hubiera encontrado un hilo. Algunos quisimos volver. White da un paso. ¿Volver a Inglaterra? El hombre lo mira y niega lentamente. Volver a como éramos. Esa frase se queda suspendida, pesada. El viento sopla de nuevo, más fuerte. Trae consigo un sonido diferente, no de pasos, no de ramas, de agua, pero no del arroyo. Más grande, más constante. El mar. La figura junto a White gira la cabeza. Escucha, su postura cambia. No hay tiempo, dice. ¿Para qué? La figura lo mira directamente. Para que entiendas todo aquí, señala hacia el sur. Si quieres respuestas, tendrás que seguir. White duda. Mira al hombre, ahora de rodillas, balanceándose, susurrando palabras incompletas. Croa, Croa. Como si el mensaje se hubiera quedado atrapado en su mente, sin poder completarse nunca. ¿Y él? Pregunta White. La figura no responde de inmediato. Observa al hombre, luego a los demás. Finalmente dice, él eligió no irse, ni quedarse. Dos figuras salen de entre los árboles, se acercan al hombre con cuidado. No lo tocan de inmediato, esperan, como si conocieran ese estado, como si ya lo hubieran visto antes. White retrocede un paso, no por miedo, por comprensión. Algo ocurrió aquí que no fue inmediato. No fue un ataque, fue una ruptura. Interna, profunda y aún activa. La figura vuelve a hablar. El mensaje no era para que nos encontraras. White la mira. Entonces, ¿para qué? El viento sopla con más fuerza. Las hojas se agitan. El sonido del mar crece, más cercano ahora, y la respuesta llega baja, pero clara. Para que decidieras si ibas a seguirnos. White aprieta los dientes, mira hacia el sur, hacia lo que sea que Croatoan representa ahora. Luego, por última vez, mira el asentamiento invisible entre los árboles, las figuras, el hombre quebrado, las marcas, el muñeco, y da un paso hacia adelante. Pero justo cuando lo hace, algo más llega con el viento, un sonido distinto, metálico, breve, como el choque de algo que no pertenece a este lugar. White se detiene. La figura también. Ambos escuchan, otra vez, más claro, metal, en Roanoke, en 1590. ¿Quién más ha llegado? ¿Y desde dónde? ¿Metal? Aquí. En un lugar donde todo se ha reducido a madera, hueso y fibra, ¿quién trae consigo un sonido que no encaja? Escucha de nuevo. Ese tintineo no es constante, no es una herramienta en uso, y es intermitente, como si alguien lo llevara colgando, como si caminara con él. John White alza la mano pidiendo silencio. La figura a su lado ya no necesita la señal. Está completamente alerta, el cuerpo inclinado apenas hacia adelante, como un animal que reconoce un peligro antiguo. El sonido vuelve, más cerca, y un roce metálico, seguido de un paso firme, no errático como el del hombre quebrado, no sigiloso como el de las figuras entre los árboles. Este es decidido. White gira lentamente hacia la dirección del ruido.
Entre los troncos algo se mueve. No es una silueta difusa, no se oculta, avanza, y entonces aparece un hombre erguido, vestido con lo que queda de una armadura ligera, placas pequeñas, corroídas por la sal, unidas con tiras de cuero desgastadas. Sobre su pecho, restos de una cruz marcada, apenas visible. En su cintura, colgando de una cadena, el origen del sonido, un fragmento de metal pulido, no grande, pero lo suficiente para reflejar la luz en destellos breves, casi cortantes. White frunce el ceño. Reconoce ese tipo de objeto. No es indígena. Es europeo. Militar. El hombre se detiene a unos metros. No muestra sorpresa, como si hubiera estado siguiendo el rastro desde antes. Así que volviste, dice con voz grave, sin esfuerzo. White lo observa. ¿Quién eres? El hombre ladea la cabeza, evaluándolo. Alguien que no se fue cuando debía. La figura junto a White se tensa. No deberías estar aquí, le dice con firmeza. El hombre sonríe, pero no hay humor en ello. Eso mismo dijeron la última vez. El aire se vuelve más pesado. Las figuras entre los árboles no se acercan, pero tampoco se dispersan. Están esperando. White da un paso adelante. ¿Eres de la colonia? El hombre lo mira. Fui. Esa palabra, corta, precisa, define todo. White señala el objeto metálico. ¿Qué es eso? El hombre lo toma con los dedos, lo levanta ligeramente. La luz lo golpea. Por un instante ves lo que White ve. No es solo metal. Es una pieza trabajada, con grabados, con marcas, como si alguien hubiera intentado registrar algo en su superficie. Memoria, dice el hombre. White frunce el ceño. No tiene sentido. Tiene más del que crees. El hombre baja la pieza. Cuando el resto decidió seguir la palabra, continúa, algunos de nosotros elegimos quedarnos atrás. La figura junto a White interviene. Elegiste observar. Elegí no desaparecer, corrige él. White siente que las piezas empiezan a moverse, pero no encajan aún. ¿Qué palabra? El hombre lo mira directamente y pronuncia sin dudar. Croatoan. El viento se levanta como si el bosque reaccionara al sonido. No era solo un destino, añade. Era una decisión colectiva, una transformación. White recuerda lo que la otra figura dijo. ¡No regresar! ¿Transformación en qué?, pregunta. El hombre sonríe de nuevo, esta vez con algo de cansancio, en algo que no podrías llevar de vuelta a Inglaterra. Silencio, denso, incomodante. White aprieta los puños. Necesito respuestas claras. El hombre da un paso más cerca. El metal suena otra vez. No viniste por claridad, dice. Viniste por cierre. Esa palabra golpea más fuerte. White no responde, porque sabe que hay algo de verdad ahí. El hombre señala hacia el sur. Ellos eligieron integrarse, aprender, cambiar. Luego señala hacia el norte, hacia donde quedó el asentamiento vacío. Otros intentaron volver a lo conocido y se rompieron en el proceso. Un eco de lo que ya viste, el hombre del bosque, el que ya no podía sostener un nombre completo. White respira hondo. ¿Y tú? El hombre se queda en silencio unos segundos. Luego levanta la pieza metálica otra vez. Yo registré. ¿Qué cosa? El hombre gira el objeto. White intenta ver mejor. Las marcas no son decorativas, son líneas, símbolos, intentos de escritura, fechas incompletas, nombres cortados. Todo lo que se perdió, dice el hombre. La figura junto a White da un paso atrás, como si esa afirmación tuviera peso real. No puedes llevar eso contigo, le dice. No pienso hacerlo, responde él. White da otro paso. Déjame verlo. El hombre lo observa, evalúa, luego lentamente se lo extiende. White duda un segundo,
Luego lo toma, es más pesado de lo que parece, frío. Incluso en ese clima, pasa los dedos por las marcas y entonces lo siente, no físicamente, pero sí, claramente. Las inscripciones no están ordenadas, no siguen una lógica lineal, son fragmentos, como si alguien hubiera intentado escribir mientras todo se desmoronaba. Un nombre, Anan, otro, él, una fecha incompleta, 158. White levanta la mirada. Esto no es un registro, dice, y es un rastro de fallos. El hombre asiente. Exacto. El viento sopla más fuerte. El sonido del mar más cercano ahora, como si el sur estuviera llamando. La figura junto a White habla de nuevo. Si sigues, no podrás regresar con lo que encuentres. White no responde. Sigue mirando el metal, los nombres, las interrupciones, las decisiones. Y entonces hace la pregunta que ha estado evitando. ¿Qué pasó realmente con mi familia? El hombre y la figura se miran, un instante breve, pero cargado, y el hombre responde: depende de qué estés dispuesto a aceptar como familia. El mar ruge más fuerte, las hojas se agitan con violencia, y entre ese sonido algo más se mezcla, voces, no claras, no completas, pero múltiples, viniendo del sur, de donde Croatoan dejó de ser solo una palabra y empezó a convertirse en algo más. ¿Qué clase de lugar produce voces que no quieren ser entendidas del todo? ¿Las oyes ahora con más claridad o solo aprendiste a no ignorarlas? El sonido del mar ya no es un rumor lejano, es una presencia, un pulso constante que empuja el aire tierra adentro, y mezcladas con ese oleaje están las voces. No hablan como tú esperarías, no forman frases completas. Son fragmentos, repetidos, entrelazados, como si muchas bocas intentaran recordar al mismo tiempo, sin lograr ponerse de acuerdo. John White aprieta el objeto metálico entre sus manos. El frío del metal contrasta con el calor húmedo del ambiente. La pieza vibra ligeramente. O tal vez es su pulso. Eso que escuchas, dice el hombre de la armadura, no viene del mar. White levanta la mirada. Entonces, ¿de dónde? La respuesta no es inmediata. La figura a su lado, la que habló primero, da un paso hacia el sur. Viene de donde dejaron de separarse, dice. White frunce el ceño. No entiendo. Lo harás, responde ella. Pero no aquí. El grupo empieza a moverse, no todos, solo algunos. Las figuras entre los árboles se reorganizan. Un pequeño conjunto avanza hacia el sur, sin prisa, pero sin detenerse. Otros se quedan atrás, observando cómo se alejan, como si no todos quisieran cruzar ese límite. White duda, mira hacia atrás, hacia el interior del bosque, hacia el lugar donde encontró el poste, el arroyo, el hombre quebrado. Ese mundo, aunque incompleto, aún es reconocible. Lo que hay adelante, no. Si cruzas, dice el hombre del metal, no busques respuestas en forma de palabras. White lo mira. Entonces, ¿en qué forma? El hombre señala el objeto que sostiene. En fragmentos. El viento sopla con fuerza. El olor cambia otra vez. Más sal, más humedad, más vida. El bosque empieza a abrirse. Los árboles se vuelven menos densos. La luz aumenta. El suelo, antes cubierto de raíces y hojas, se transforma en arena irregular, mezclada con vegetación baja y restos arrastrados por el agua. Y entonces lo ves, no completamente, no de golpe, pero lo suficiente. Estructuras, no como las del asentamiento original, no como las improvisadas del bosque. Estas son híbridas. Construcciones que combinan técnicas inglesas con formas indígenas, elevadas ligeramente del suelo, resistentes al viento,
adaptadas a la salinidad del aire. Pero no es eso lo que detiene a White. Es el movimiento. Hay gente, no escondida, no inmóvil. Gente que se desplaza entre las estructuras, que trabaja, que transporta objetos, que interactúa. Pero no lo hacen como una colonia inglesa, ni como una aldea indígena. Lo hacen como algo nuevo. Un sistema distinto, un ritmo compartido. White da un paso más. El sonido de las voces se intensifica. Ahora distingue palabras, algunas en inglés, otras no, y algunas mezcladas. Water, aquí, bring, maíz, no, regresar. Las frases se superponen, se cruzan, se deforman, como si el lenguaje mismo estuviera en transición. La figura junto a White habla en voz baja. Aquí dejaron de intentar traducirse. White observa. Un grupo pasa cerca. Una mujer lleva un recipiente de barro. Su piel es oscura por el sol. Su cabello, recogido con fibras vegetales, pero en su cuello cuelga una pequeña cruz metálica. Otra figura, un hombre, carga madera. Su postura recuerda a un trabajador inglés, pero sus movimientos son distintos, más fluidos, más adaptados al terreno. White gira lentamente, absorbe cada detalle, cada contradicción, cada fusión. Esto empieza, no es lo que esperaba. No, responde el hombre del metal. Es lo que ocurrió. El viento levanta arena, las estructuras crujen levemente, y entonces algo más llama la atención de White. Un grupo, más al centro, reunido. No trabajando, no desplazándose, quietos, en círculo, como si esperaran algo o a alguien. La figura junto a White se detiene. Ahí, dice. White sigue su mirada. El círculo se abre ligeramente. Y en el centro hay alguien. No puedes verlo con claridad aún, pero hay algo en la forma en que los demás se posicionan que indica importancia, respeto o distancia. White siente un nudo en el pecho, da un paso, luego otro. El sonido de las voces disminuye, no porque desaparezcan, sino porque el enfoque cambia. Todo se concentra en ese punto, en esa figura. Y entonces una de las personas del círculo se aparta lo suficiente para permitir una línea de visión. White se detiene, su respiración cambia, porque lo que ve no encaja del todo con lo que esperaba encontrar, ni con lo que temía. Es algo más complejo, algo que conecta directamente con la pregunta que lo ha traído hasta aquí. Pero antes de que pueda avanzar otro paso, la figura en el centro habla, no en voz alta, pero lo suficiente para que él la escuche. No deberías haber venido solo. White se queda inmóvil, porque esa voz no le resulta desconocida. El viento sopla, el mar ruge detrás, y el círculo se cierra apenas un poco más, como si lo que está a punto de revelarse no fuera solo para él. ¿Qué ocurre cuando aquello que buscas ya no te reconoce como parte de su mundo? ¿Reconocerías a alguien que amas si el mundo que lo sostuvo ya no es el mismo que el tuyo? El círculo respira. No es una metáfora. Los cuerpos se ajustan, los hombros se mueven apenas, los pies se encuentran posiciones más firmes en la arena. Nadie invade el centro, nadie se retira. Todo parece obedecer a un equilibrio aprendido. John White da un paso, luego otro. El sonido del mar, ahora cercano, constante, acompaña cada movimiento como un pulso que no puede ignorarse. La figura en el centro no se aparta, no se esconde, pero tampoco se ofrece completamente. La luz cae sobre su rostro de forma irregular, fragmentada por las sombras de quienes la rodean. White traga saliva. Di tu nombre, dice, con una voz que intenta sostener firmeza. Un silencio breve. Luego la respuesta,
Los nombres aquí no funcionan como antes. La voz es joven, pero no infantil. Tiene una firmeza que no debería haber nacido en una colonia que desapareció 3 años atrás. White avanza otro paso. Dilo de todos modos, la figura inclina la cabeza. Y un gesto leve, y entonces apenas lo suficiente. Virginia, el aire cambia, no por el viento, por lo que esa palabra carga, Virginia Dare. El nombre que White ha sostenido como una promesa y como una herida. Ahora está ahí, pero no como él lo imaginaba. No hay una niña, hay una presencia. Una joven cuya postura no pertenece del todo a ninguna de las dos raíces que la formaron. Su ropa mezcla tejidos locales con restos europeos. Su piel refleja el sol de años. Su mirada no evita a White, pero tampoco se aferra a él. Lo mide, lo evalúa, como si él fuera el extraño. Eso no es posible, murmura White, más para sí mismo que para ella. Virginia da un paso adelante. El círculo se ajusta, no para impedirle avanzar, sino para acompañarla. Han pasado 3 años, dice. Aquí, el tiempo se siente distinto. White sacude la cabeza. Eras una niña. Lo fui, responde ella sin negar. En otro lugar, esa distinción, corta. White intenta acercarse más. Una de las figuras del círculo se mueve apenas, bloqueando el paso con una presencia silenciosa. No hay amenaza explícita, pero el límite es claro. White se detiene. Soy tu abuelo. Virginia no responde de inmediato. Sus ojos no muestran rechazo, pero tampoco reconocimiento automático. Fuiste, dice al fin. La palabra golpea más que cualquier negación. Eso no cambia, insiste White. Virginia lo observa. Más tiempo ahora, como si buscara algo en su rostro que ya no está segura de encontrar. Aquí, cambiamos lo que significa pertenecer, dice. White siente como el suelo pierde estabilidad bajo esa idea. Yo vine por ustedes, responde, para llevarlos de vuelta. Un murmullo recorre el círculo, no es burla, no es enojo, y es una reacción compartida a algo que suena ajeno. Virginia gira ligeramente la cabeza, como si escuchara ese murmullo desde dentro y desde fuera al mismo tiempo. Luego vuelve a mirar a White. ¿De vuelta qué? La pregunta queda suspendida. No es retórica, es real. White abre la boca, pero no responde de inmediato, porque por primera vez duda. ¿A qué exactamente? ¿A Inglaterra? ¿A una colonia que ya no existe? ¿A una identidad que se fracturó en su ausencia? Virginia da otro paso. Ahora está más cerca, lo suficiente para que White vea detalles que no esperaba. En su cuello no hay una cruz, hay un objeto pequeño, tallado, madera, similar al muñeco que él lleva, pero más trabajado, más intencional. Nos dividimos, dice ella. Algunos siguieron la palabra hacia Isla Hatteras, otros encontraron otra forma de quedarse. White respira hondo. ¿Y tú? Virginia baja la mirada un instante. Luego, de nuevo a él. Yo crecí aquí, no hay disculpa en su voz, no hay culpa, solo una afirmación. El mar golpea con más fuerza. El viento levanta arena que se mueve entre ambos como una cortina momentánea. White da un paso más. Puedes venir conmigo, dice. Aún estás a tiempo. El círculo se tensa, no con violencia, con expectativa. Virginia no responde de inmediato, mira a su alrededor, a las personas que la rodean, a las estructuras, al horizonte, luego a White. Tú eres el que llegó tarde. La frase se repite, pero ahora tiene otro peso. White siente como algo se rompe, no de golpe, lentamente. Entonces dime qué pasó, dice. Todo. Virginia lo observa, y por primera vez hay algo más en su mirada. No rechazo, no distancia, algo
cercano a la decisión. No hay una sola historia, dice, pero hay algo que debes ver. El círculo se abre un poco más, no completamente, solo lo suficiente. Virginia da medio paso hacia un lado y señala hacia el límite del asentamiento, hacia donde la arena se encuentra con algo distinto. No agua, no bosque, algo intermedio. White sigue la dirección y lo ve. Una línea, no natural, formada por objetos, clavados, colocados, una especie de frontera, hecha de restos, madera, metal, fragmentos de lo que fue la colonia, y entre esos restos, marcas, talladas, muchas, demasiadas. White siente un escalofrío, porque entiende, incluso antes de acercarse, eso no es un límite físico, es otra cosa. Virginia habla de nuevo. Ahí dejamos lo que no pudimos llevar con nosotros. El viento sopla con fuerza. Las voces vuelven a mezclarse. El mar ruge. Y White da un paso hacia esa línea. Pero justo antes de cruzarla, escucha algo. Muy cerca, detrás de él, un susurro, no del grupo, no del viento, una voz distinta, familiar, que no debería estar ahí. No cruces. White se queda inmóvil, el círculo también, porque esa voz no vino del frente, ni del pasado que tiene delante, vino de algo que no se ha ido del todo. ¿Quién sigue hablando? ¿Desde el otro lado de lo que dejaron atrás? ¿A cuál de las dos voces le vas a creer? ¿A la que te llama hacia adelante o a la que te suplica que no cruces? El viento se enreda entre los restos clavados en la arena. La línea no es recta, se curva, se interrumpe, vuelve a empezar. Maderas astilladas, trozos de hierro, fragmentos de cerámica, botones, hebillas, todo dispuesto como si alguien hubiera querido trazar una frontera con aquello que ya no podía cargar. John White no se mueve. El susurro vuelve, más cerca, más claro. No cruces, no es el viento, no es el mar, es una voz que conoce, no por su forma, sino por su peso, por la manera en que se clava. White gira apenas la cabeza, nadie detrás, solo el espacio que dejó el camino recorrido, el bosque, el arroyo, el poste, el hombre quebrado, las figuras que no quisieron avanzar, el pasado, pero la voz insiste. White, ahora sí, hay algo más, un matiz, una memoria que intenta tomar forma. White cierra los ojos un instante y entonces lo siente, no como un sonido, como una presencia, una superposición, como si dos momentos distintos intentaran ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Abre los ojos, la línea sigue ahí. Del otro lado la arena cambia de color, más oscura, más húmeda, como si absorbiera algo que no es solo agua. Virginia Dare no lo toca, no lo empuja, pero su voz llega con firmeza. Si cruzas, no vuelves con lo que fuiste. White aprieta el objeto metálico. Lo gira, las marcas, los nombres incompletos, las fechas cortadas, y de pronto entiende algo que no había querido ver. No son solo registros. Son intentos de fijar algo, antes de que cambiara demasiado. Esto, murmura, no es memoria. Levanta la mirada. Es resistencia. El hombre de la armadura, a un lado, asiente apenas. Lo fue. El mar golpea con fuerza. El sonido cubre todo por un instante, y en ese instante la voz vuelve, distinta, más débil, pero más cercana. Padre. White se queda inmóvil. El aire desaparece de sus pulmones. Ese tono, esa forma de decir la palabra, no es duda, no es eco, es reconocimiento. Eleanor susurra sin pensarlo. El nombre cae como una piedra en el agua. Eleanor Dare, la madre de Virginia, su hija,
la que nunca encontró. El viento se detiene. Por un segundo imposible, todo se suspende. Y entonces la ve, no completamente, no como un cuerpo sólido, pero sí como una forma, apenas delineada entre los restos de la línea, entre lo que fue dejado atrás, entre lo que no cruzó, una silueta inestable, como si estuviera hecha de recuerdos que se resisten a desaparecer. White da un paso hacia ella. El pie se acerca a la línea. Virginia habla, más fuerte ahora. Si cruzas por ella, no la encontrarás como crees. Pero White no mira a Virginia. Mira a la figura. ¿Por qué? Empieza. La forma tiembla, como si sostenerse le costara. No pudimos. La voz se rompe. No todos, fragmentos, como las marcas en el metal, como las palabras en el bosque. Nos quedamos, el mar golpea. La figura se distorsiona. White da otro paso. El pie cruza la línea y en ese instante escucha, no con los oídos, con todo, un cambio. El sonido del mar se apaga, como si alguien lo hubiera sumergido bajo el agua. Las voces se disuelven. El viento desaparece. Queda un silencio distinto, denso, presente. White gira la cabeza. El asentamiento sigue ahí, pero no igual. Las figuras no se mueven, no porque estén quietas, porque ya no están, o no de la misma forma. Virginia está, pero más lejos, como si la distancia se hubiera estirado sin moverse. White mira sus manos. El metal ya no está frío, está tibio, casi vivo. Las marcas cambian, no en forma, en significado. Y entonces comprende, no con palabras. Con sensación, Croatoan no era una dirección, era una frontera, no entre lugares, entre estados, entre formas de existir. White mira hacia atrás, la línea, los restos, y entre ellos, la silueta de Eleanor. Más tenue ahora. No todos cruzamos, susurra. White quiere responder, pero no encuentra cómo, porque ya no está completamente de un lado, ni del otro. Virginia da un paso, su voz llega, pero distinta, más lejana. Ahora entiendes. White baja la mirada. El muñeco de madera asoma de su cinturón, la inicial, Ive, la toca, y por un instante escucha una risa. No la de ahora, la de antes, un eco que no se puede llevar. Levanta la vista, el horizonte tiembla, no por el calor, por la transición. Y entonces una última pregunta se instala. No en el aire, en ti. Si encontraras a quienes buscabas, pero ya no pudieras pertenecer a su mundo, ¿cruzarías? El mar vuelve, el viento también. Las voces regresan, pero ya no puedes distinguir si vienen de afuera o de dentro. Y en algún lugar, entre madera tallada y nombres incompletos, la palabra permanece, no como pista, como umbral. Croatoan,